Vamos a la presencia del Señor nuevamente, nada más para pedirle a Dios que abra nuestros corazones para entender la palabra. La palabra de Dios ya es bendita, es inspirada por Dios, así que Él no necesita bendecir la palabra, pero nuestros corazones necesitan estar dispuestos a entender la palabra. Así que vamos a orar nuevamente. Padre, aquí estamos nuevamente, Señor, no nos cansamos de venir ante tu presencia. No nos cansamos de decirte que te amamos, no nos cansamos de decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios. Y Padre, no nos cansamos de reconocer que tu palabra, Señor, es la autoridad para nuestra vida. Así que, Señor, en esta mañana nuevamente, delante de ti te ruego, Señor, que abras todos nuestros corazones, que permitas, Señor, que podamos entender tu palabra tal como tú la tienes, Señor, para nosotros, y que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Habla a través mío, Señor, que no sea yo, siempre te lo pido, que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que dirija las palabras, el que toque los corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén. Bueno, estamos en Marcos 15, del 6 al 15, y a lo mejor usted me va a decir, como me dijeron la semana, pastor, ¿otra vez? Marcos 15, del 6 al 15, yo creo que se equivocó, pastor. Así me dijeron la semana. No me equivoqué. Seguimos en el mismo versículo, en la misma porción de la palabra, es la tercera semana que leemos lo mismo, porque lo que el autor Marcos nos está diciendo es súper interesante y súper lleno de detalles. Es lo que tiene Marcos, que tiene muchos detalles, aunque no tiene tantos capítulos, tiene muchos detalles. Y en Marcos 15, del 6 al 15 leemos nuevamente: ahora bien, en el día de las fiestas le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre, que les soltase, que les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Lo hemos estado estudiando varias veces. Y aquí tenemos una situación que no hemos estudiado todavía. Los principales sacerdotes están incitando a la gente a que griten que crucifiquen a Jesucristo y que dejen libre a Barrabás. Influencia contra la fe, que es no influencia de la gripa, influencia contra la influencia, es la que tiene la hermana, influencia contra la fe. ¿Cuál es la diferencia entre algo que me influye y algo que me hace creer? Bueno, déjeme le digo una cosa para empezar. Dios está interesado en su condición. ¿Cuál es su condición? ¿Cómo vive? Eso en lo que Dios está interesado. Él no está interesado en su opinión. Dios no quiere saber qué piensa usted. Dios quiere saber cuál es su condición. Porque Dios quiere cambiar, no su opinión, Dios quiere cambiar su posición cuando le cambie la condición. Es decir, Dios quiere influenciar su vida. Dios quiere que su vida, su condición cambie. Y la influencia es un sustantivo que viene de un verbo que dice influenciar, que viene del verbo influir. Influencia es producir cierto efecto en cierta persona o en cierta cosa. Le dicen algo para que haga algo. Le comentan algo para que crea algo. La influencia tal vez la podemos entender mejor cuando llegamos al supermercado, a la caja registradora, y el cajero, la cajera nos dice: buenas tardes, bien amable, siempre bien amable. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo encontró todo? Bien. Claro que uno dice: bien caro, pero nomás le dice uno bien, ahí se quedó. Bien. Y luego la clásica pregunta: ¿encontró todo lo que buscaba? Y allí es donde uno explota y dice: bueno, espérame tantito. Todo esto que traigo aquí en el carrito no lo andaba yo buscando, pero me lo encontré. Y lo que andaba yo buscando no lo encontré. La influencia es que siempre compra uno lo que no tiene uno que comprar, porque lo ve y le llama la atención y lo atrae a uno, ¿no es cierto? Las cosas externas nos llevan a tomar decisiones internas.
por lo que vemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, lleva uno el carro al dealer o con el hermano para que le arreglen los hoyos que tiene el carro. Deja uno el carro, sale uno con carro nuevo. Pero ¿quién le dijo que comprara carro si nomás había que arreglarlo? La influencia. Vamos al gimnasio para hacer ejercicio, porque todos, no sé, les gusta maltratar el cuerpo. Vamos al gimnasio para hacer ejercicio. Ah, no, pero antes de ir al gimnasio hay que comprarse la ropa deportiva para que se vea uno bien en el gimnasio, porque pues, si no, no es cierto. Y acaba uno con el closet lleno de ropa deportiva y nunca fue al gimnasio. La influencia, nomás con tal de verse bien. La comida, no podía faltar, siempre tengo que dar un ejemplo de comida. ¿Quién sabe por qué? La comida chatarra, la comida rápida, de esos restaurantes que en 3 minutos ya le sirvieron media vaca ahí, esos restaurantes rápidos. Uno se tarda media hora en comentar con el compañero o con la compañera lo malo de esa comida. Se tarda uno una discusión tremenda. No tiene nutrientes porque está congelada. Tiene un montón de preservativos porque la traen desde el otro lado del país, ¿no es cierto? Una cantidad de grasa, pero bárbara, de esa grasa saturada. Bueno, la vena más gorda, más buena se va a tapar con esa grasa. Está uno platicando de esas cosas. Una carne manipulada genéticamente que a saber dónde la sacaron. Media hora discutiendo eso, ¿no es cierto? Se sube uno al carro, escucha un comercial, acaba uno del drive-thru comprando una hamburguesa ahí. La influencia de lo que nos está llegando. Los tiempos de Jesucristo no eran diferentes. La gente era influenciada por muchas cosas y en este caso en particular eran influenciados por los fariseos, por los saduceos, para que crucificaran a Jesucristo. Y están manipulando al pueblo. Era una influencia con malos motivos. Mire, versículo 11 al 14. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Incitaron a la multitud. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y volvieron a dar voces: crucifícale. Y Pilato les decía: pues qué mal ha hecho esto. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. El versículo 11 nos dice todo. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud. Incitaron quiere decir revolver. Como cuando usted se sirve un cafecito, otra vez de comida, no le digo, se sirve un cafecito y le pone azúcar, y hay que revolverle al azúcar para que se mezcle. Eso quiere decir incitar. Incitaron a la gente para que se revolviera. Y multitud se puede ver como dos cosas. Se puede ver como un vehículo para lograr algo, o se puede mirar como una cantidad de personas reunidas en un lugar sin orden. Nomás llegaron y se pusieron ahí. Entonces, en pocas palabras, los principales sacerdotes revolvieron a las personas que se habían reunido sin ningún orden para lograr su objetivo. Ellos incitaron a la gente para lograr lo que ellos querían. Lo que menos les importaba a ellos era la religión. Lo que menos les importaba era si Jesucristo era el Mesías o no era el Mesías. Lo que ellos querían era controlar, permanecer en el control político religioso de la comunidad. Ellos querían seguir siendo los líderes de la comunidad, o sí o sí. Mire, acompáñeme a Mateo 23, versículos 2 y 3. Es el mismo cuento, la misma historia, porque no es un cuento, es historia, ¿verdad? Mateo 23, del 2 al 3, dice así: en la cátedra de Moisés, esta no es la misma historia, es Jesucristo hablando. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Cuál era la condición de estos sacerdotes, líderes religiosos, políticos? Pues en buen español, mi hermano, con todo respeto, estos eran unos hipócritas. Enseñaban una cosa y hacían otra cosa. La recomendación de Jesús es clara. Los sacerdotes sabían la ley de Moisés y eran buenos maestros, la enseñaban bien. Dice Jesucristo: lo que ellos les digan, eso hagan. Eran buenos maestros, no eran falsos maestros, pero no lo practicaban. Ellos, su condición era peor
que la de un ignorante. ¿Qué es una persona ignorante? Una persona que ignora algo. Si usted va manejando y en la carretera le ponen un anuncio ahí en coreano, y ahí dice la salida, clarito, la salida a la que usted va, pero está en coreano, pues usted se sigue. Yo me sigo, yo no sé nada de coreano, yo me sigo. ¿Y por qué se pasó? ¿Por qué no se salió? Pues porque yo soy ignorante de ese idioma, yo no sabía, me seguí. ¿No es cierto? El ignorante hace las cosas porque no sabe. Los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes, los escribas, sabían la ley y la enseñaban bien, pero no la practicaban. Eso es lo que se llama ser un hipócrita. Ellos eran capaces de influir negativamente a la gente con tal de sacarse lo que ellos querían. Aún a pesar de romper la ley, ellos iban en contra y hacían que la gente fuera influenciada negativamente para lograr sus objetivos. Eran buenos maestros, malos practicantes. Está feo eso. Eso se nota. Pedro nos habla de otro tipo de gente. Déjenle platico de esta gente. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Hablando de la gente que nos influencia mal, que nos influencia negativamente. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estos son peores que los fariseos y los saduceos. Estos sí son falsos maestros. Dice Pedro: en la antigüedad tuvieron falsos profetas. Y Jesucristo dice: los saduceos eran buenos maestros pero malos practicando. Y Pedro dice: en la iglesia va a haber falsos maestros. Va a haber maestros que van a usar herejías destructoras encubiertas. Nadie se va a dar cuenta que van a meter una doctrina rara. Van a negar al Señor. Miren nada más qué clase de... Van a ser ávaros, le van a querer quitar su dinero. Van a usar palabras falsas y disoluciones, o sea, maneras destructivas para la iglesia, con tal de lograr sus ganancias deshonestas. Van a encubrir, van a cambiar la doctrina para salirse con la suya. Aquí se me ocurre un ejemplo que ayer nos decía Lucio, de un venado de 2 cabezas. Le van a traer un venado de 2 cabezas hasta que usted se lo crea. Y yo vi un venado de 2 cabezas y un venado de 2 cabezas. Ese no estaba en el sermón, pero Lucio lo metió ahí. ¿Cuál es su verdadera condición? Ellos son ávaros, ellos no esconden su condición. Ellos son deshonestos, ellos no esconden, ellos no son hipócritas. Ellos abiertamente vienen y le enseñan cosas que no son, con tal de salirse con la suya. Y mi hermano, pues a estas alturas yo no sé qué es peor: ser guiado por un buen maestro que no practica, o ser guiado por un falso maestro que abiertamente le quiere quitar sus cosas. ¿Qué será peor, hermano? Pues la misma cosa. Son influenciados por malos motivos. Los motivos son ellos quieren para sí mismos sus objetivos, aún a pesar de quebrar la ley, aún a pesar de enseñar cosas deshonestas, aún a pesar de enseñar herejías, falsas doctrinas, malas influencias. Pero también tenemos quienes nos influencian con buenos motivos. No vais a pensar que todo es negativo. Mire, ahora sí vamos a Mateo 27, 17 al 19, que ahora sí es la misma historia. Mateo 27, del 17 al 19. Dice así: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte?
a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, mire, la mujer de Pilato, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato sabía que Jesús no tenía pecado. Pilato tiene la oportunidad de escuchar el testimonio de Jesucristo cuando él lo interroga y Jesucristo le contesta. Pilato sabe que él no es un pecador, que Jesucristo es el justo. Y él se encuentra entre la espada y la pared. Él, igual que los principales sacerdotes, tiene que tomar una decisión política. ¿Qué voy a hacer? ¿Rescato a Jesucristo porque yo sé que no tiene pecado y me echo en contra de todo el pueblo? ¿O les doy a Barrabás y tengo al pueblo contento? ¿Qué voy a hacer? Al final les da a Barrabás para que lo liberen, crucifican a Jesucristo. ¿Y qué hace Pilato? Oiga, se lava las manos. Dice, yo sé que este es justo, yo sé que no tiene pecado, yo no lo condené, a mí no me echen la culpa de su sangre. Pilato sabía, él tenía buenas intenciones cuando les pregunte. Cuando la mujer le dice, no tenga nada que ver con ese justo, él sabía que Jesucristo no tenía pecado. Cuando él les pregunta, ¿qué quieren hacer con este? No ha cometido ninguna culpa, ¿qué quieren que haga yo con él? Él está influenciando a la gente con buenos motivos. Él quiere rescatar a Jesucristo. Si nos regresamos a Marcos 15:14, la gente que le contestó. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho este. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato manda a Jesucristo a crucificar sabiendo que no tiene pecado, sin quererlo crucificar. Él es diferente a los fariseos, a los saduceos. Pilato trata de liberar a Jesús, aunque termina complaciendo a la multitud, ¿no es cierto? ¿Qué mal ha hecho este? Jesucristo, cuando le contesta a Pilato, en lugar de defender su caso, le da testimonio de que él es el Cristo. Y entonces, no le voy a contestar esta pregunta, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Será que Pilato fue salvo? ¿Será que Pilato finalmente creyó que Jesús era el Señor? Una pregunta interesante. Acompáñeme a 1 Timoteo 6, 13, 14, por ahí un comercial. Los miércoles en la tarde estamos estudiando 1 Timoteo. Si quieren entrar más a detalle, venga los miércoles en la tarde. 1 Timoteo capítulo 6 versículos 13 y 14, Pablo le hace una recomendación a Timoteo con un comentario muy interesante. ¿Quién me robó 1 Timoteo? Ok. 1 Timoteo 6, 13, 14 dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La exhortación de Pablo a Timoteo de que guarde el mandamiento de enseñar correctamente, de no ser un falso maestro, de no influenciar incorrectamente a la iglesia, viene acompañado con esta declaración importante. Así como Jesús dio testimonio delante de Pilato, tú da testimonio delante de los demás. Yo no sé si Pilato fue salvo o no, pero aquí es en donde la influencia y la fe se empiezan a dividir. Una cosa es que alguien me influencie al punto de convencerme de hacer algo, y otra cosa muy diferente es que yo crea que algo es verdad. Lo voy a decir otra vez. Una cosa es que alguien me influencie al punto de convencerme de hacer algo o de creer algo, y otra cosa muy diferente es que yo crea que algo es verdad. Pastor, ¿qué no es la misma cosa? Parece lo mismo, pero no es igual. Pastor, pero si alguien me convence de hacer algo, es porque yo creo que esa persona tiene razón. Y estoy creyendo en eso y lo hago.
Sí, pero la fe que salva, la fe del cristiano, no solamente es creer que algo es verdad, es también creer que algo es digno de creer. Es creer en Jesucristo. Y es darme cuenta de mi condición, de mi necesidad, reconocer mi necesidad. La diferencia de la influencia y de la fe es que la influencia me lleva a creer que algo es verdad, aunque nunca lo había pensado. De repente, oh, sí es cierto, mira, nunca había visto eso. Tiene razón. Pero no tiene nada que ver con quién soy yo. Simplemente me dijeron, hoy, y yo, oh, sí es cierto. Esa es una influencia. La fe que salva es la convicción primero de que Jesús es digno de creer, de que la promesa de Jesucristo es verdad, y tiene que ver con la convicción del Espíritu Santo que me lleva a ver mi necesidad, que me lleva a ver mi condición y que me lleva a creer que solo Jesús tiene la solución para mi posición de pecado. La fe tiene que ver con quién soy yo. Me doy cuenta quién soy yo y tiene que ver con el trabajo del Espíritu Santo que hace en mi vida para convencerme de que soy un pecador. La influencia del Espíritu Santo entonces tiene una labor muy importante en nuestras vidas. Todos los que estamos aquí somos salvos. Todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Pero la multitud que está acusando a Jesucristo y que pide que le crucifiquen por causa de las malas influencias de los sacerdotes es una multitud que no ha experimentado el toque del Espíritu Santo. Ellos no saben lo que es el trabajo del Espíritu Santo tocando a su puerta y diciéndole, tú necesitas a Jesucristo. Es muy diferente. Ellos están pidiendo que Jesús muera sin saber que es necesario que Jesucristo muera para que entonces venga el Espíritu Santo. Dijo Jesucristo, os conviene que yo me vaya, os conviene que me maten, porque si no, el Consolador no vendría a vosotros. Esta multitud no sabe qué tan pecadores son, porque el Espíritu Santo aún no les ha revelado qué tan pecadores son. Ellos están pidiendo que muera Jesucristo sin saber que es parte del plan de Jesucristo. Eso no quita la responsabilidad de los sacerdotes, de los fariseos que están incitando a la gente. Eso no quita la responsabilidad de la gente que está ahí y que ellos mismos recibieron milagros de parte de Jesucristo. ¿Cuántos de la gente que está gritando crucifícale vieron con sus ojos las señales de Jesucristo? Eso no les quita esa responsabilidad. Pero el Espíritu Santo aún no les había revelado su condición pecaminosa. Jesús tiene que morir y regresar con el Padre para que venga el Espíritu Santo. Ahí mismo en Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La labor del Espíritu Santo influenciándonos es súper importante. El trabajo del Espíritu es una influencia que nos lleva a ver nuestra condición. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos entender qué tan pecadores somos. Y el Espíritu Santo, déjenme le digo una cosa, no está interesado acerca de su opinión acerca de Dios. El Espíritu Santo no viene y le pregunta, oye, ¿y tú qué piensas acerca de Dios? ¿Tú crees que Dios existe? El Espíritu Santo no viene y le pregunta eso. El Espíritu Santo viene a su corazón y le dice, tú naciste separado de la gloria de Dios. Tú naciste en pecado. Y tú necesitas a Jesucristo porque Él es el único que te puede rescatar de tu pecado. Para eso necesitamos al Espíritu Santo, su influencia en nuestra vida. Una vez que nos damos cuenta qué tan pecadores somos y qué tan alejados estamos de Dios,
no nos queda otra más que hacer la misma pregunta que hizo Saulo, la misma pregunta que hizo el carcelero de Filipo, la misma que hicieron esta multitud 50 días después. Antes de la crucifixión de Jesucristo, esta gente está diciendo: crucifícalo, dame a Barrabás, no, a mí no me interesa, mata a Jesucristo. Hechos 2, del 36 al 37, la misma multitud que dijo: crucifícale. Después de escuchar a Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, les dijo Pedro, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, la misma multitud que crucificó a Jesucristo dice: este Jesucristo que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando esta gente finalmente escuchó al Espíritu Santo diciendo la verdad de Jesucristo, de su condición, dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, 50 días después, por medio de la influencia del Espíritu Santo, se dan cuenta y dicen: ¿qué haremos? Hemos pecado, hemos matado al Cristo. Cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo que mora en nosotros, y día a día nos va redarguyendo de nuestro pecado y nos dice qué tan alejados estamos de Él, nos dice cuántas veces no hemos permanecido en Él, nos dice cuántas veces le hemos fallado y nos revela nuestra condición. No nos debe de quedar otra opción más que hacer la misma pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué voy a hacer, Señor Jesucristo? De acuerdo a Efesios 2:8, todos sabemos, la salvación es un regalo de Dios que viene a nosotros gratuitamente a través de la fe. La salvación es un regalo de Dios gratuito que viene a nosotros por medio de la fe. La fe no es el regalo es la salvación. Lo que Dios hace a través de su Espíritu y por medio de la voluntad del Padre es acercarnos a Jesucristo, y cuando nos acerca a Jesucristo y nos convence de nuestro pecado, entonces creemos en Jesucristo. Acompáñeme a Juan 6:44 y después versículo 47. Dios en su sabiduría dejó a nosotros la responsabilidad de creer. Él no nos obliga a creer, Él nos dejó a nosotros. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice el 47: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuál es la labor del Padre? ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Acercarnos a Jesucristo, tocar a nuestro corazón y hacernos ser conscientes de nuestro pecado. Nos lleva a preguntar: ¿qué podemos hacer para eliminar todo ese pecado? Solo la sangre de Jesucristo es la que nos puede limpiar de todo pecado. Solamente la sangre de Jesucristo. La influencia de las personas solo tiene un objetivo, y usted búsquele a quien usted quiera. Usted me está mirando a mí, mi influencia tiene un objetivo. Mi objetivo. Míreme bien. Es muy difícil encontrar una persona que nos va a influenciar para hacer algo sin que esa persona obtenga ningún beneficio. Es casi imposible. Míreme bien. Todos los que le digan algo tienen un objetivo en mente. Todos, no importa quién sea, yo mismo incluido. Mire, Proverbios 25:15 dice: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. En otras palabras, mi hermano, no importa cuánto tiempo tome, pero si alguien le está dice, a la larga usted se la cree y le hace caso. Todos nos van a querer influenciar para lograr algo. Todas las personas, en lugar de ser humildes, ¿qué quieren o qué queremos? Pues mandar. Yo no quiero servir, yo quiero mandar. Y yo, si puedo, lo influencio para que yo lo mande.
Así somos todos. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, si te rodeas de personas que no buscan a Dios y que tienen costumbres corruptas y que siempre están cerca de ti, tarde o temprano, más temprano que tarde, esa persona te puede influenciar para que hagas, digas o piensas lo que no conviene. Más tarde que temprano, porque lo negativo se nos pega rapidito. Estos sacerdotes andaban ahí moviendo a la gente. Más rápido que temprano los convencieron de matar al Creador, de matar al Mesías. Imagínense, 7 días antes, bueno, ni 7 días, 5 días antes, el domingo anterior, entra Jesucristo a Jerusalén y toda la misma multitud le dice: hosana el que viene en el nombre bendito, el Hijo de David. 5 días después, 6 días después, crucifícale. La gente nos va a influenciar. Nos van a decir cosas y nos la vamos a creer. Tarde o temprano le vamos a hacer caso. La influencia puede ser tan inocente como: hazte vegetariano, es bien saludable. Una influencia, digo yo, positiva. Aunque de vez en cuando los frijoles con un bistecito no caen mal. Siempre hablando de comida yo. La influencia puede ser tan positiva como decirte: haz ejercicio. ¿Para qué maltratas al cuerpo? Pero bueno, haz ejercicio. Hazte vegetariano. Puede ser bien positivo. La influencia puede ser tan mala, tan negativa o tan peligrosa que llegas y dices: mejor me separo de mi pareja. Yo aquí llegué. Bien negativo. No se miren ustedes dos, hermanos. Nosotros hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que Jesús es el único que puede cambiar nuestra condición pecaminosa. Yo, mi hermano, no lo puedo cambiar a usted. Gaby está allá arriba, por más que se esfuerce, ella no me puede cambiar a mí. Aunque ya me entrenó bien, pero no me puede cambiar. Maridos, ustedes no pueden cambiar a sus esposas. Esposas, ustedes no pueden cambiar a sus maridos. Inténtelo, se va a frustrar. Nosotros hemos sido convencidos de que el único que nos puede cambiar es el Espíritu Santo, es Jesucristo, sobre todo nuestra condición pecaminosa. En la relación entre Gaby y yo, ¿quién es el malo? Si usted me pregunta, Gaby. Si usted le pregunta a Gaby, yo. Pero si yo le pregunto a Dios: Señor, en nuestra relación, ¿quién es el malo? El malo soy yo. Porque yo necesito ser cambiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha convencido de que Jesús es el único que puede cambiar nuestra condición pecaminosa. Nada más. Hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Por lo tanto, estamos siendo transformados día a día. Y ahora a nosotros nos toca ser la influencia del mundo. A nosotros nos toca ir y decirle a la gente que Jesucristo es el que les puede cambiar. No yo, no en base a lo que a mí me gusta. Romanos 12:2, el principio de Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. En pocas palabras, no te hagas como los de este siglo, no te adaptes a los de este siglo, no te conviertas a los de este siglo. Mateo 5 del 13 al 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con quién será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. Si usted y yo hemos creído en Jesucristo,
y hemos aceptado al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ya nos está transformando. A lo mejor yo, que lo veo a usted cada semana o cada mes, a lo mejor yo no puedo ver la transformación de la misma manera que lo ve su pareja. A lo mejor usted, que me ve cada semana, no puede ver la transformación que Dios está haciendo en mi vida como la ve Gaby. Pero estamos siendo transformados todos los días. Algunos más rápido que otros, pero estamos siendo transformados. ¿Para qué? Para que alumbremos delante de los hombres, para que nosotros seamos la influencia que va a cambiar al mundo, para que nosotros llevemos la predicación de Jesucristo. Tenemos que entender que Dios no está interesado en nuestra opinión. Él no está interesado en la opinión de la gente. No les vamos y le preguntamos: oye, ¿tú qué opinas de Dios? Vamos y les decimos que Dios quiere cambiar su condición. Dios está interesado en la condición pecaminosa del mundo y quiere cambiar la posición de condenación eterna que tiene el mundo a salvación eterna. Dios está interesado en cambiar la condición pecaminosa del mundo. Dios está interesado en cambiar la condena que ya está sobre ellos eterna. Quiere cambiarla a una salvación eterna. La promesa de Dios es que todo el que cree en Él tiene vida eterna. Y Dios quiere darle vida eterna a todos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios Padre sabe que cuando Él lleva a las personas a Cristo y cuando el Espíritu Santo les convence de su pecado, entonces ellos pueden creer en Jesucristo para salvación y para vida eterna. Cuando el Padre nos lleva a Jesucristo, cuando el Padre lleva al mundo a Jesucristo, cuando el Espíritu Santo convence al mundo de su pecado, entonces el mundo cree en Jesucristo y puede ser salvo. Sin embargo, esto no sucede en automático, mi hermano. La influencia del mundo somos nosotros, la iglesia. Usted y yo, tal como lo hicieron los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes, tenemos que revolver a la gente y mostrarles a Jesucristo. Porque Dios no quería cambiar la opinión de usted. Dios no quería cambiar su posición. Dios quería cambiar su posición al cambiar su condición de condena. Es lo que Dios quería y es lo que Dios quiere para el mundo. Es lo que Dios quiere para la iglesia. Que seamos la influencia del mundo para que nosotros llevemos al mundo a Jesucristo. Tenemos que revolver a la gente con el Evangelio. Tenemos que alborotar a la multitud y decirles que ellos necesitan a Jesucristo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, Todopoderoso, gloria a tu santo nombre te damos en esta hora, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque solamente tú eres santo, solamente tú eres el que no tiene pecado, solamente en ti, Señor, podemos vivir una vida santa sin pecado, pero solamente después de que reconocemos que hemos pecado, Señor. El mundo que está allá afuera, que no te conoce, Señor, nunca te va a conocer a menos que nosotros llevemos el Evangelio. El mundo que está allá afuera, Señor, nunca va a acercarse a ti, nunca va a sentir el poder del Espíritu Santo a menos que nosotros te llevemos a ellos, a menos que nosotros llevemos el mensaje del Evangelio y les digamos que ellos necesitan ser transformados por el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser una iglesia que lleve el Evangelio, una iglesia que da testimonio, una iglesia que influencia al mundo, que no se deje influenciar, una iglesia, Señor, que mueve a la multitud a buscarte, Señor, y que el resultado es la fe. Esa fe, Señor, que nos lleva a creer en Jesucristo. Esa fe que nos lleva a creer que la promesa de vida eterna está vigente para nosotros. Esa fe que nos lleva a creer que solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque solamente cuando hay derramamiento de sangre hay perdón de pecados. Y tu sangre, tu sacrificio perfecto, ya llevó mis pecados y los pecados de todo el mundo. Pon este deseo en nuestros corazones de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, para que tú seas exaltado, Señor, en el mundo y más personas vengan al conocimiento tuyo y se cumpla tu voluntad, donde dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento.
Ayúdanos a todos, Señor, a ser un testimonio viviente de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, como siempre te lo pido, se grabe en nuestros corazones, que no lo olvidemos, que la practiquemos, Señor, y que entendamos que nosotros somos los que debemos influenciar al mundo y no dejarnos influenciar, no dejarnos conformarnos al mundo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a practicar esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entonar un último canto.